Bienvenidos a este nuevo módulo de ESA. Este es el módulo de metodología 1, que gira alrededor de dos temas principales, que son las partes de un paper y las normas de estilo APA. Mi nombre es Angelina Pilati y la idea de este módulo es presentar algunos contenidos respecto a estos temas que acabo de mencionar, que van a estar acompañados de una serie de filminas que van a ayudarlos a ustedes a poder entender mejor de qué se tratan cada uno de estos temas. Bueno, en primer lugar es importante que contextualicemos que la investigación científica lo que trata de hacer es un proceso que es riguroso, que es ordenado, que es sistemático, que intenta responder a una pregunta. Esa pregunta que se intenta responder es un problema de investigación. Básicamente se pregunta por qué no se sabe, se trata de responder a algo que no se sabe. Entonces, como dijimos recién, la pregunta o problema de investigación es un aspecto central de la investigación científica. Cuando se realiza una investigación científica, los investigadores o las investigadoras o el grupo de investigadores publica los resultados de su investigación de diferentes maneras. Un paper científico o un manuscrito científico es un tipo de forma de presentar los resultados de una investigación. Mediante un paper, entonces, el investigador, la investigadora o el grupo de investigadores da a conocer a la comunidad científica los resultados de la investigación. ¿Por qué se hace esto? Bueno, los fines de presentar los resultados de una investigación son dos. Por un lado, que toda la comunidad científica conozca cuáles fueron los resultados de una investigación. Y por el otro lado, proveer la información necesaria para que en caso de que un investigador, una investigadora o un grupo de investigadores pueda replicar estos resultados en caso de así querer hacerlo. Entonces, un paper científico es un documento que contiene información respecto, por un lado, obviamente, la pregunta o problema de investigación que dio lugar a la investigación propiamente dicha, cuáles son los antecedentes, acá vamos a ver qué significa, en los cuales se inscribe esta pregunta o problema de investigación, cuál es la importancia de llevar adelante este estudio, cómo se hizo el estudio, cuáles son los resultados y cuáles son las implicancias de ese trabajo. Vamos a empezar entonces por la primera sección, que es la sección de antecedentes o introducción. Obviamente que todo paper o manuscrito científico comienza con un título y con el nombre de los autores que han realizado ese trabajo, pero más allá de estos datos, que también incluyen la afiliación institucional, o sea, a dónde trabajan el grupo de autores que ha realizado el trabajo, la primera sección que nosotros vamos a encontrar es la sección que se denomina antecedentes o introducción. Esta sección lo que tiene es que, por un lado, va a dejar claro cuál es la pregunta de investigación, aquello que se intenta responder con ese trabajo. La pregunta de investigación tiene que estar presentada de manera clara y de una manera llamativa. Esto quiere decir, ¿qué decimos con llamativa? Quiere decir que tiene que tratar de atraer la atención de las personas que están leyendo el artículo científico. Por otro lado, la sección de antecedentes tiene que brindar un breve pero completo recorrido del marco teórico, o sea, de qué se sabe de ese tema de investigación a partir de los trabajos que se realizaron previamente. De esta manera, en esta sección, a partir de donde me voy a referir a los autores, pero claramente cuando digo los autores del trabajo, puede ser un único investigador, una única investigadora o un grupo de investigadores e investigadoras. En la sección antecedentes, entonces, los investigadores del trabajo tienen que dar cuenta de qué se conoce hasta ese momento sobre ese tema. Y tienen que situarse también en un marco teórico que circunscriba al trabajo que se está presentando. Esto es importante porque el marco teórico es el que, a partir del cual se van a definir conceptualmente las variables, ¿sí?, que son parte del interés central de esa investigación puntual. ¿Qué significa esto de la definición conceptual de las variables? En primer lugar, pensemos qué son las variables. Cuando hablamos de variables, estamos hablando de las características o atributos de un objeto o de las personas. Las variables tienen una característica, que tienen estas características de los objetos o de las personas deben ser susceptibles de ser medidas, o sea que nosotros podemos medir esas características. Entonces, un paper o un manuscrito van a presentar los resultados de una investigación que giran en torno al menos de una variable. La mayoría de los trabajos científicos son más que una variable las que se han trabajado o que se han investigado.
Cuando hablamos entonces de definir conceptualmente a una variable, estamos tratando de decir que los autores tienen que decir qué se entiende por cada una de las variables implicadas en el trabajo a partir del marco teórico en el cual se posicionan los investigadores que han realizado ese trabajo puntual. En general, la sección de antecedentes o la sección de la introducción está dividida en 4 grandes partes. No necesariamente estas 4 grandes partes corresponden a 4 párrafos, sino que son más o menos 4 secciones que podemos identificar claramente en esta sección. En primer lugar, los autores de un trabajo suelen aportar datos o evidencia empírica que da cuenta de la relevancia, ya sea sanitaria, social, económica o para la salud, que tiene el tema que estamos investigando. En general se suelen presentar datos que, por ejemplo, si estamos trabajando sobre el uso de redes sociales en adolescentes, vamos a presentar datos que muestren qué tan prevalente es el uso de redes sociales en la adolescencia y cuáles son las consecuencias del uso de redes sociales, especialmente cuando es un uso problemático. Eso entonces da una idea acerca de por qué sería relevante el tema en general del cual estamos tratando. En una segunda sección, los investigadores suelen definir conceptualmente si por ejemplo el trabajo tiene 2 variables, por ejemplo uso de redes sociales y ansiedad, en una segunda sección entonces van a definir conceptualmente qué se entiende por uso de redes sociales o qué se entiende por uso problemático de redes sociales. En otra sección van a definir conceptualmente a la otra variable, en este caso habíamos mencionado como ejemplo a la ansiedad, y de esta manera se van a ir posicionando teóricamente van a mencionar no solamente qué se entiende por uso de redes sociales o uso problemático de redes sociales o qué se entiende por ansiedad, sino que también van a ir dando cuenta de que encontraron otros estudios previos respecto a estas 2 variables. Uso de redes sociales y ansiedad en esta población en particular, como en el ejemplo que estamos dando, que son los adolescentes. Y por el otro lado va a haber otra sección donde van a tratar de mostrar qué dice la evidencia previa acerca de la relación entre estas 2 variables, entre el uso de redes sociales y la ansiedad. Entonces en esta sección al final van a tratar de integrar los resultados de estudios previos para que la persona que lea ese trabajo sepa qué se sabía hasta ese momento acerca de la relación entre uso de redes sociales y ansiedad. Luego, al final cuando ya vimos estas 4 secciones, en general suele aparecer una sección donde, que es lo que corresponde a la justificación de la investigación. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la justificación de la investigación científica? Básicamente es el delimitar o indicar una serie de razones que justifican o que avalan el hecho de realizar este trabajo. En general, esta sección lo que trata de mostrar es que a pesar de la información que han arrojado los estudios previos sobre los temas en los cuales se centra ese paper científico, ese manuscrito científico, quedan aún pendientes algunas preguntas que no tienen respuesta. Recordemos que habíamos dicho que toda investigación surge de una pregunta o problema de investigación donde se trata de responder algo que no se sabe. Justamente en la sección de la justificación se trata de dejar claramente visible ese vacío en el conocimiento que este trabajo puntual intentará responder. Luego de esto, en general, en la mayoría de los artículos científicos va a presentar una sección que corresponde a los objetivos de la investigación. ¿Qué son los objetivos? Básicamente es delimitar y especificar qué cosas se quieren alcanzar con esa investigación científica en particular. Luego de toda esta sección, que es la que corresponde, ahí ya terminamos con lo que es la sección de antecedentes o la introducción, viene toda una sección que es que está a la mitad del trabajo, que corresponde a la metodología. Cuando hablamos de la metodología, esta sección corresponde a un detalle acerca de cómo se hizo la investigación y está compuesta por diferentes subsecciones o subpartes. Por un lado vamos a tener una parte que corresponde a la muestra o participantes. Básicamente acá se presenta información acerca de cuántas personas participaron del estudio, a qué población representan, cómo se formó la muestra de participantes, y son datos que nos permiten a nosotros conocer las características de los participantes de la investigación.
Por el otro lado, hay una sección que se llama instrumentos. Recordemos que habíamos dicho que las variables en la introducción se definían de manera conceptual, o sea, ¿qué es esto con lo que estamos trabajando? Bueno, en la sección de metodología hay una subsección que se llama instrumentos y es donde vamos a definir operacionalmente nuestras variables. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar información acerca de cómo vamos a medir cada una de las variables que forman parte de nuestra investigación. Por otro lado, vamos a dar cuenta también del procedimiento. El procedimiento corresponde específicamente a indicar cómo se han recolectado los datos de una investigación científica. Es el detalle de los pasos realizados para poder juntar los datos. Entonces, la muestra es con quiénes hemos juntado los datos, cuáles son los participantes que nos han aportado información para llevar nuestro trabajo adelante. Instrumentos es cómo hemos medido cada una de las variables y procedimiento es el procedimiento que nosotros, los pasos que hemos seguido para obtener esta información. Esto incluye desde en qué lugar se han juntado los datos, si se han utilizado pruebas de lápiz y papel o si se han utilizado pruebas de laboratorio, si se han extraído, por ejemplo, muestras de saliva, muestras de sangre. Tiene que ver con cómo se han recolectado los datos para esta investigación en particular. Y finalmente, la última parte de la sección de metodología corresponde a lo que es análisis de datos. Básicamente ahí los autores lo que hacen es detallar cada uno de los pasos que han seguido adelante para analizar los datos en función de los objetivos que se han planteado para esa investigación en particular. Luego de toda esta sección de metodología viene la parte de resultados. Básicamente, ¿qué es lo que se ha encontrado en esta investigación? Esta sección lo que tiene que hacer es, no tiene que discutir estos resultados en relación o con relación a lo que se sabía previamente. Solo tiene que presentar los resultados. Básicamente, ¿qué se encontró respecto a cada uno de los objetivos que se habían planteado para esta investigación en particular? En general, la sección de resultados suele estar acompañada por tablas, por figuras que facilitan la interpretación de los resultados del trabajo, ¿sí? Como norma general, todos los resultados que se presentan en un gráfico, en una figura o en una tabla no deberían estar también reportados de manera escrita en la sección de resultados, sino que directamente los autores deberían remitir al lector a tal tabla o a tal figura para conocer tales resultados, pero no deben estar duplicados. O sea, no puedo presentar los resultados por escrito y también presentarlos en una tabla. Finalmente, ya casi llegando hasta al final de las secciones de un paper científico, vamos a encontrar la sección que se llama discusión. ¿Qué es la discusión? Básicamente la discusión lo que trata de hacer es retomar la pregunta de investigación que dio origen justamente a este trabajo de investigación y en base a los resultados que se han encontrado en ese trabajo puntual, discutir, hacer un ida y vuelta entre estos resultados y lo que habían dicho trabajos previos, lo que se sabía de trabajos previos sobre ese tema de investigación. En este sentido, la sección de discusión lo que trata de hacer es darle un cierre al trabajo de investigación, pero contextualizando qué aporta el trabajo realizado respecto a lo que se sabía previamente. Como todas las investigaciones científicas no están exentas de limitaciones, siempre hay una muestra que no fue seleccionada o formada de una manera aleatoria, por ejemplo, lo cual disminuye la capacidad de generalizar los resultados al resto de la población, o quizás que no se han medido todas las variables que se hubiesen querido medir. En general, no hay ninguna investigación perfecta en el sentido de que no esté exenta de ciertas limitaciones. Al final de la sección de la discusión, los autores suelen explicitar de manera clara cuáles son las limitaciones del trabajo realizado y cómo esto podría llegar a haber afectado o cómo deben ser tenidas en cuenta estas limitaciones a la hora de interpretar los resultados de ese trabajo de investigación. Por otro lado, la sección de limitaciones es muy rica porque abre la puerta a nuevas preguntas de investigación. Cuando uno va a esta sección de limitaciones, queda claro qué cosas han quedado aún sin responder y eso puede ser justamente el origen de nuevos y futuros trabajos de investigación.
Cuando llegamos al final de la discusión, vamos a encontrar una sección que se llama referencias. ¿Qué son las referencias? Bueno, a lo largo de todo este trabajo, especialmente en la sección de la introducción o de la revisión de antecedentes y en la sección de la discusión, hemos tenido que presentar o basarnos en trabajos previos relacionados directamente con el tema de la investigación que estamos presentando. En este sentido, nosotros tenemos que dar cuenta en la sección de referencias cuál es toda la literatura que nosotros hemos utilizado en nuestro trabajo. ¿Por qué destaco lo de utilizado? Cuando nosotros estamos frente a la tarea de realizar una investigación, es muy probable que leamos una gran cantidad de material científico. Capaz que leemos, 200 papers antes de llevar adelante nuestra investigación. Sin embargo, cuando estamos armando la introducción y estamos presentando los instrumentos que hemos utilizado y estamos discutiendo los resultados de nuestro trabajo, vamos a hacer uso quizás de no toda la enorme cantidad de papers que hemos leído. En la sección de referencias, entonces, solo vamos a referenciar aquellos trabajos que efectivamente hemos utilizado en nuestro trabajo. No que hemos leído, sino que hemos efectivamente utilizado. Ahora bien, es importante tener en cuenta que tanto en el cuerpo del manuscrito, donde nosotros tenemos que mencionar los trabajos que hemos utilizado, como en la sección de referencias, donde tenemos que detallar los datos que permitan ubicar a esos trabajos que hemos utilizado, no se hace de cualquier manera, porque si no sería como bastante desorganizado y difícil de entender. Hay distintos manuales o normas que lo que tratan de hacer es regular u ordenar la manera de citar los trabajos utilizados y de referenciarlos. La lógica subyacente a seguir un estilo o una norma tiene que ver con hacerlo justamente esto, de una manera más ordenada, más prolija y que facilite la localización de los trabajos que efectivamente utilizamos en nuestro trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunas de las características o de las normas más básicas que especifica el estilo APA tanto para citar los trabajos utilizados en el cuerpo del texto como también para referenciarlos. Ustedes van a disponer de material, ahí está el manual de las normas APA, donde son libros completos que tienen como diferentes secciones, pero también hay revistas que publican los trabajos de investigación que realizan los autores, que lo que hacen es resumir estas normas en un número más sencillo y más fácil de trabajar para los autores. Lo que nosotros les vamos a hacer es proveerles a ustedes el link hacia las normas, un resumen de las normas APA que utilizan algunas de las revistas locales, que van a facilitar entonces comprender mejor cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para citar y referenciar siguiendo el estilo APA. Cuando nosotros a lo largo del texto, cada vez que nosotros hemos mencionado, si nosotros estamos escribiendo algo, por ejemplo, cuando nosotros queremos mencionar los trabajos previos sobre un tema en particular, debemos todo el tiempo citar a quienes han realizado ese trabajo. ¿Esto por qué se hace así? Bueno, básicamente porque nosotros tenemos que reconocer a los investigadores que han encontrado o que han aportado esa información. Entonces, a lo largo de la redacción de nuestra sección de antecedentes, es necesario que cada afirmación que nosotros hemos extraído al leer algún paper científico, demos cuenta de eso y lo citemos de manera correspondiente. ¿Cómo se cita eso? Bueno, vamos a repasar un par de normas generales que son más o menos fáciles de tener en cuenta. Si el trabajo de investigación que nosotros estamos utilizando en nuestro trabajo fue escrito por un único autor o una única autora, el apellido de ese autor va a aparecer en cada mención que nosotros hagamos a ese trabajo de investigación. En general, el estilo APA para citar los artículos de investigación utiliza el formato de apellido-año. Ahora bien, cuando tenemos entonces, como dijimos recién, un único autor o una única autora, no hay problema. En cada mención de ese trabajo vamos a citar el apellido del autor, coma, seguido por el año. ¿Qué pasa cuando tenemos dos autores? Bueno, el estilo APA indica que cuando son dos autores se sigue con el mismo procedimiento. Cada vez que se menciona o se cita un trabajo de estos dos autores, se van a mencionar los dos apellidos seguidos por el año de la publicación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos tres o más autores? ¿Qué dice las normas de estilo APA respecto a esto? Cuando son entre 3 y 5 autores, esto es 3, 4 o 5 autores, vamos a mencionar los 5 apellidos
la primera vez que citamos el trabajo en el cuerpo del texto, seguidos por el año. ¿Se entiende? Los 5 apellidos y luego seguido por el año de la publicación. Estos 5 apellidos van a aparecer solamente la primera vez que citamos el trabajo. En las citas posteriores, o sea, desde la segunda hasta las citas que sigan después de esta primera cita, solo vamos a mencionar al primer apellido seguido por tal, que significa colaboradores en latín, y el año. ¿Está bien? Ahora bien, cuando son 6 o más autores los que han realizado una investigación, en ese caso el estilo APA indica que desde la primera cita solamente se va a poner el apellido del primer autor, tal, y el año de la publicación. Repasamos, un único autor o 2 autores siempre se mencionan a lo largo de todo el texto. 3 a 5 autores se mencionan todos por el apellido la primera vez, y en las citas consecutivas solo el primero y tal y el año de publicación. Y cuando son 6 o más autores se menciona desde la primera cita el primero, tal y el año de la publicación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que citar a varios trabajos en una sección de la parte de antecedentes o de la introducción? En ese caso, las citas van entre paréntesis y van en orden alfabético, teniendo en cuenta el apellido del primer autor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que citar frente a una afirmación que yo he hecho, o que ha hecho las personas que hayan realizado esa investigación, las que están escribiendo la investigación, tenemos que citar una afirmación o un dato que hemos encontrado en más de un trabajo, debemos mencionar a todos esos trabajos que han encontrado eso que estamos reportando. Entonces, en ese sentido, vamos a mencionar todas las citas que corresponden a esos trabajos. Entonces, esas citas van entre paréntesis y van en orden alfabético, teniendo en cuenta el apellido del primer autor, ¿sí? No van por año, sino que van por orden alfabético. Es importante tener en cuenta que idealmente siempre tenemos que ir a la fuente original. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos leyendo un paper científico, un manuscrito científico, vamos a encontrar que el trabajo que estamos leyendo, obviamente, menciona autores de otros trabajos diferentes. Si nosotros tenemos que escribir hacer nuestra propia revisión de antecedentes, lo ideal sería que si en un artículo nos pareció que presentaban los trabajos de un grupo de investigadores que nos parece interesante, lo ideal es que nosotros tratemos de localizar la fuente original, o sea, el artículo original, ir a leerlo y no usar la cita secundaria. ¿Qué es la cita secundaria? Es cuando yo leo lo que aporta, por ejemplo, Pérez, pero no lo leo directamente de Pérez, sino que lo leí a través de lo que González escribió sobre Pérez. No sé si se entiende. La idea entonces, siempre que sea posible, es tratar de ir a la fuente original, leer lo que dijeron los autores, y en caso de que sigamos teniendo la necesidad o eso resulte importante para nuestro trabajo, ahí sí mencionar y citar la fuente original. En caso de necesitar, por el motivo que sea, ya sea porque no se puede conseguir la fuente original por alguna dificultad, que hoy en día cada vez es menos posible porque básicamente se tiene fácil acceso a la mayor cantidad de publicaciones y de trabajos científicos, pero si eso no fuese posible, en ese caso las normas APA establecen una manera de dar cuenta de que se ha utilizado una cita secundaria. Y eso es importante que lo hagamos para que quede claro que no hemos ido a la fuente original, sino que nos hemos basado en una cita secundaria. Una vez que todo lo que yo acabo de mencionar recién tiene que ver más que nada con cómo nosotros citamos a los trabajos de investigación en el cuerpo del texto. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ser tanto en la sección de antecedentes, en la descripción de los instrumentos que utilizamos para medir nuestras variables, o también en la discusión, donde discutimos los resultados encontrados a la luz de los antecedentes previos. Habíamos dicho entonces que la última etapa de un paper eran las referencias, ¿sí? En las referencias entonces también debemos seguir un estilo particular para ajustar estas referencias a un formato que sea fácilmente entendible y que sea no solamente fácilmente entendible, sino también que sea prolijo a la hora de estar presentado, sino que haya como un cambalache entre distintas formas de presentar esta información. Entonces las normas APA lo que establecen una serie
bastante amplia de criterios de referencias en función de las distintas fuentes a partir de los trabajos pueden haber sido presentados en un congreso, en un paper científico, en un libro. Lo que vamos a hacer es repasar brevemente cómo se presentan, cómo se referencian los trabajos de las dos publicaciones que son más comunes. Los trabajos que han sido publicados en una revista científica o trabajos que han sido publicados en un libro, ¿sí? Bueno, las referencias entonces lo que vamos a ver es las dos tipos de referencias más comunes que corresponden a artículos publicados en revistas científicas o información que ha sido publicada en un libro. Cuando la publicación que nosotros tenemos que referenciar fue publicada en una revista, la manera de presentar esta información en las referencias, según el estilo APA, es de la siguiente manera. En primer lugar va el apellido de cada uno de los autores, va el apellido, coma, las iniciales de los nombres de cada uno de los autores, y cada uno de los autores se separa por una coma. Quiere decir entonces que vamos a mencionar todos los apellidos de cada uno de los autores involucrados en la investigación y también vamos a presentar las iniciales de los nombres de cada uno de los autores. Luego de presentar los apellidos de los autores, vamos a indicar el año de la publicación entre paréntesis. Seguidamente vamos a mencionar el título del trabajo de investigación. Esto es el título del trabajo que nosotros estamos referenciando. Una vez que hemos mencionado el título, vamos a mencionar en letra cursiva el nombre de la revista o journal donde fue publicado ese trabajo de investigación. Entonces, el nombre de la revista, según las normas APA, va completo y va en cursiva. También va en cursiva el volumen de esa publicación. Cada una de estas revistas científicas tiene diferentes números. Por ejemplo, hay revistas que tienen 3 números por año o 4 números por año. Nosotros debemos indicar entonces no solamente el nombre de la revista, sino también a qué número corresponde. Esa información del número también va en letra cursiva. Seguidamente vamos a indicar las páginas que corresponden a la publicación puntual que nosotros estamos indicando. Entonces, esta es la manera básica de referenciar un trabajo de investigación que ha sido publicado en una revista científica. Si nosotros queremos referenciar un trabajo de investigación que fue publicado en un libro, la forma de presentarlo es muy parecida, solo que hay algunas pequeñas diferencias. En primer lugar, vamos a mencionar también el apellido de cada uno de los autores involucrados y luego de cada apellido también las iniciales de cada uno de los autores. También vamos a mencionar el año de la publicación del libro entre paréntesis y ahora el título del libro va en letra cursiva. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Recuerden que cuando estamos referenciando un trabajo de publicación que fue publicado en una revista científica, lo que va en cursiva es el nombre de la revista. En cambio, cuando estamos referenciando un libro, lo que va en cursiva es el título del libro. Hasta ahí, más o menos, a grandes rasgos, las características principales de dos formas de referenciar un artículo publicado en una revista o un libro. Ahora bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es en qué orden vamos a referenciar, vamos a ir mencionando cada uno de los trabajos que hemos utilizado. Esto no va en el orden de cada año de la publicación, ni va en el orden, siguiendo el orden en que son mencionados en el texto del cuerpo. El estilo APA indica que cada una de las referencias va a ir presentada en orden alfabético según el apellido del primer autor. En el caso de que haya más de un trabajo donde el apellido del primer autor es el mismo, por ejemplo, haya 2 trabajos de González, lo que se tiene que tener en cuenta es el apellido del segundo autor. Si tenemos 2 trabajos donde el apellido del primer y del segundo autor es el mismo, por ejemplo, González Pérez, nos vamos a guiar para hacer el orden alfabético, nos vamos a guiar entonces por el apellido del tercer autor. Entonces, para sintetizar, las normas APA lo que indican para las referencias es que cada una de las referencias de los trabajos que efectivamente hemos utilizado en nuestra investigación, o sea, están mencionados en nuestra investigación, van en orden alfabético teniendo en cuenta el apellido del primer autor. Se mencionan todos los apellidos de todos los autores hasta 6 apellidos. En el caso de que una publicación
tenga más de 6 autores, lo que se van a hacer es mencionar los 5 primeros autores, se ponen 3 puntos suspensivos, se menciona el último autor y ahí se sigue con la referencia de la misma manera que si fuese un artículo con menos autores. Bueno, esto es a modo de, no sé si introductorio, pero un resumen de básicamente cuáles son las partes de un paper científico que se incluye en cada una de las secciones de un paper científico y cómo debe citarse y referenciarse cada uno de los trabajos mencionados en un paper científico, siguiendo en este caso el estilo APA. Es importante que sepamos que hay otros estilos o normas de presentación de citas y de referencias, pero en este caso una de las más utilizadas, una de las más utilizadas, de las más comunes, son aquellas que describe el manual de estilo APA y son las que hemos mencionado en este módulo. Bueno, lo que acabamos de ver ahora, lo que acabamos de ver en esta clase, corresponde entonces al módulo Metodología 1 en el marco de las clases de ESA. Esperamos que este módulo les haya servido, les haya sido de utilidad y facilite un poco esta tarea que en general a veces no es tan difícil, pero es un poco tediosa y a veces uno tiene que luchar mucho, especialmente con todo lo que es las normas de estilo APA. La idea de este módulo justamente era clarificar un poco estos temas y facilitar la tarea para que sea un poco más sencillo leer un paper, entender cuáles son las secciones de un paper y luego poder citar y referenciar los distintos trabajos de investigación que hemos leído y utilizado para nuestra investigación. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.